Está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Muy buen mediodía desde Buenos Aires para la Argentina y el mundo. Pulso Federal, un martes más para saber la realidad de lo que pasa en cada lugar de la República Argentina. Venimos caminando, venimos andando por la República Argentina y viendo, ¿no?, esta situación que nos toca vivir en lo político, en lo personal, en lo diario. Y bueno, vamos a ver si entre todos mejoramos esa realidad, ahora y hacia adelante. Hoy comienza Pulso Federal y vamos a saludar al equipo. El doctor Juan Carlos Boglione. Le mandé Juan Carlos. Es Juan Antonio Boglione. Oscar Antonio soy yo. No. Boglione, Juan Antonio y Oscar Antonio Cuartango está conmigo. A Telma, que tanto trabaja. A Joaquín, que si no fuera por él, por sus dedos magnéticos, el programa no sale. Y a la voz femenina. A Negri Villanueva. Un beso inmenso para todos. Y ya comenzamos, doctor Oscar Cuartango, con nuestro programa número
No sé, 20 y pico. 20 y pico. 20 y tantos. No lo contamos, son tantos que no los contamos. Casi 30. Pero puede llegar a ser 1000 a lo mejor, ¿eh? Vamos así, hasta que el pulso tac, tac, tac siga, ahí seguiremos. Con novedades importantes, es decir, Georgina Georgieva del Fondo Monetario Internacional está en nuestro país, se hizo importantes declaraciones. El presidente Milei atacó al presidente Lula y al Vasco de Mendiguren. No, pero aparte fíjate que la presidenta del Fondo Monetario estuvo casi encabezando una reunión de gabinete nacional. Esto pasa en la Argentina, ¿no? Y en este momento en la Argentina. Y vos tenés al presidente que va a otro país como presidente protocolarmente, fue por otra cosa, ¿no? Pero digo, sigue siendo el presidente de la República y ataca al presidente del país donde va como invitado de una cuestión que no era protocolar, era totalmente... Pero incluso la presidenta, la directora del Fondo Monetario Internacional expresó preocupación por las industrias PYME y por los préstamos hipotecarios y por la inclusión de los monotributistas falsamente monotributistas, expresando o demostrando una preocupación que no exterioriza el ministro de Economía ni el presidente Milei, es decir, el Fondo Monetario Internacional está a la izquierda del gobierno argentino, es un disparate eso. Todo un disparate. Yo la verdad que en estos 2 años y medio creo que todo es un disparate y fue un disparate y seguirá siendo. Pero tenemos una invitada presencial con nosotros y ya vamos a hablar con ella. Es ingeniera agrónoma, es analista política, es una militante política, tiene un perfil artístico también, que lo podemos hablar, ¿no? Un perfil como cantora. Me gusta así cantora más que cantante, porque cantora suena más nuestro, ¿no? Y vamos a hablar con ella tantos temas. Pero antes decimos, mañana 29 se cumplen 60 años del derrocamiento de Ilía. Uno puede pensar como sea, pero es un derrocamiento de un presidente elegido democráticamente con una proscripción, pero fue elegido en su momento. Carla Campos Bilbao, bienvenida a Pulso Federal, gracias por estar con nosotros y tenemos tantas cosas para hablar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, saludos a ustedes personalmente, a todo el equipo, a la audiencia. Celebro la invitación del encuentro personal, porque hoy es todo tan virtual que hacerse un tiempo para poder mirarse, escucharse y comprender esto. De hecho, tiene mucho valor para mí, al menos, y creo que para este momento del mundo. Así que agradecerles profundamente esto y bueno, arranquemos en estos tiempos tan claves, tan icónicos para, diría yo, el mundo, donde acá estamos mirando todos todavía un poquito así azorados. Yo para eso tengo... ¿Cómo vamos a hacer en este tiempo, en este poquito tiempo que vamos a compartir? Poder sintetizar, ser claros, ser de una manera sencilla, transmitir la complejidad del momento oportuno por el que está pasando la humanidad y que podemos tributar para que esto sea en beneficio, sobre todo de los más débiles y de los que más necesitan, que son nuestras convicciones, ¿no? Así que gracias por la invitación. No, al contrario. Perón decía que para que haya política nacional certera no hay que dejar de ver la política internacional, ¿no? Y decía que era la política real, ¿no? La política real. Y lo que está pasando en el mundo, digamos, la guerra que está pasando en Ucrania, la guerra del Estrecho de Hormuz, de Irán, con Estados Unidos, el cambio climático, los líderes mundiales que no le dan bolilla al cambio climático les importa nada. Lo que está pasando en España, 95.000 hectáreas quemadas, ¿no? En Madrid, en algunas zonas, está mal el mundo. Entonces, como está tan mal, y además, bueno, hay una línea bajada de Estados Unidos hacia a las Américas, de cómo quiere ese hombre que dice que tiene el poder absoluto prácticamente, qué quiere de esta parte del mundo, ¿no? Me parece que está muy complejo todo y esto se está reflejando en la política nacional. Está muy mal para una gran mayoría y está excepcionalmente bien para una minoría.
Y ahí es donde está la habilidad y el talento del arte, de la política como herramienta para lograr un equilibrio donde tenga ya a esta altura a las personas y a sus comunidades como centro, como motivo de una búsqueda de un bienestar. Eso nosotros lo tenemos tan incorporado que a veces parece que no hay que decirlo, pero para ordenar un poquito lo que a mí me gustaría transmitirles e intercambiar con ustedes hoy, voy a poner alguna propuesta de axiomas, les estoy diciendo yo, para poder en este mar de digamos, de angustias y de confusión que esta minoría pretende, en la que nos pretenden meter, así nos desesperamos, y no lo veo yo así. Creo que bueno, en este momento de la humanidad, de evolución de la humanidad, después de ya varios siglos de comunidades y de historias vividas en todo el planeta, llegó el momento de reordenar al menos la manera en cómo el ser humano se vincula con los demás. La democracia ha sido uno de los sistemas elegidos para este lado del mundo. No nos olvidemos que del otro lado del mundo, que es donde viven las 3/4 partes del mundo, del lado de Oriente, hay otras realidades, pero desde nuestra parte es la primera vez, en nuestro caso puntual, que la Argentina reúne 40 años de ejercicio de la democracia, 30 años, pongamos así, de ejercicio de formación de dirigentes y de líderes políticos. Flaquita, ¿eh? Creo que es contundente, pero es la primera vez que estamos con un puñado de capacidades y es la primera vez que no sabemos cómo proceder, porque la última vez que nos pasó, en los 60, 70, nos mataron, nos desaparecieron y eso fue como muy marcante, muy clave. Y hoy, bueno, ¿cómo se hace? Hay que reinventarse y hay que nacer de nuevo en ese aspecto. Dicho esto, o sea, asumo que tenemos capacidades y aprendizajes y sabidurías adquiridas en todos estos años de vida en un país que surgió a partir de la suma de la llegada de muchas culturas y de historias diversas que hacen que hoy seamos quienes somos con nuestra identidad, que no es menor. Por un lado eso, con la responsabilidad que implica la clase política este punto. O sea, ya hay que ir a un salto, hay que dar un paso más en cuanto a la organización institucional. Y por otro lado, les propongo 3 axiomas para ordenar un poco y que hagamos individualmente y también como lo podemos traspasar a nuestros espacios de trabajo, que es el primero, salir de la estupefacción. Salir de ese estado de shock que nos tiene este mundo, porque eso es lo que te paraliza y lo que te lleva mucha energía y mucho tiempo, mientras el resto puede avanzar y uno está como inmovilizado. Salir de ese estado y decir, bueno, así son las cosas. Segundo axioma, tomar 2 metros de distancia y ver todo el panorama completo, no solo nuestro barrio, nuestra provincia, nuestro país, nuestra región, sino el mundo. Y tener un punto de referencia diferente. Así, cuando el general planteaba que la única política era la internacional, se refería un poco a eso, ¿no? Tomar una referencia, una distancia de qué parte de este sistema estamos tributando. Y ahí ya uno cambia y ya todo pasa a ser más relativo. Y de esa estupefacción uno puede empezar a pasar a la acción. Y el tercer axioma, que es el más difícil, que se encuentra con el egocentrismo, con el egoísmo, con la parte egocéntrica de cada uno, es poder quitarse el saco que uno vino vistiendo hasta aquí, en lo andado, en la profesión de cada uno, en la tarea de cada uno, con la pasión, con el conocimiento, con el tiempo que le puso tal vez toda la vida, poder sacárselo, porque amerita. Y si ha aprendido algo uno, ponerlo en servicio del bien común y estar dispuesto a vestirse con otro equipamiento, que contemple más la comunidad y no lo individual. Esta última es la gran tarea y el gran desafío, sobre todo para la clase política. Entonces, con esas 3 propuestas ya hay cosas que
yo sugiero de no invertir tiempo en decir, uy, mira lo que pasó y esto es terrible. Cuando uno pasa una puerta y se pone a reflexionar, ya sabe que hay cosas que no hay que aclarar. Nosotros tenemos unas convicciones, tenemos nuestros principios, valores y axiomas y años, guste o no. Hubo un dirigente político en los años 50, desde el 45 hasta el 50, que pensó este país y lo cristalizó. Y ese pensamiento, esa visión de país, el general Perón la hizo realidad, imprimiendo en todo su territorio, desde energía atómica, energía hidráulica, puertos, escuelas, hospitales. Alguien lo pensó y eso no se puede borrar de un plumazo. Un desarrollo constante. Y desde ahí hubo una visión de planificación estratégica, que fue su plan quinquenal, que después se ayornó claramente, fines de los 90, cuando ya el pueblo argentino puso un límite a la inequidad en la distribución de las capacidades de ingreso que tenía la Argentina. El presidente Néstor Kirchner redefinió el plan del Bicentenario, el plan de ordenamiento territorial, que está vigente, que todos los gobernadores y las provincias en el Consejo Federal han tributado, y este país sigue ese lineamiento de visión estratégica de desarrollo. Cuanto más avanzamos en esa visión comunitaria, el que tiene que ceder de esa riqueza cada vez va a estar más en contra. Entonces, ahí es donde hay más que consolidar las instituciones para que esto se pueda cumplir. Así que esta es mi propuesta de ir ordenando esto para compartir lo que tal vez no se conoce desde adentro de las instituciones, para poder crecer y evolucionar o tener un poco más de conocimientos para decidir con más libertad cuando haya que decidir institucionalmente. Me permitís una interrupción. Mencionaste a Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner era un obsesivo de los superávit gemelos. Uh-huh. Incluso se comenta, yo no lo he percibido visualmente, que los números los llevaba en una libreta, la libreta de almacenero, y preguntaba cotidianamente, todos los días preguntaba cómo eran los números de esos superávit. Esos superávit gemelos que no son ni nada más ni nada menos que el equilibrio fiscal del cual tanto habla y se ha adueñado Milei. Yo creo que se lo estamos regalando como banderas a los libertarios, porque no son reivindicados lo suficientemente y eran saludables para la economía, porque la macroeconomía tiene que estar ordenada sin perjuicio de que hay que ver a costa de quién se la ordena, ¿no? Ese es el meollo de la cuestión. Eso ¿verdad? Es cierto, y el logro mayor de la gestión del presidente Néstor Kirchner fue alcanzar ese equilibrio, sino también hacer una distribución con equidad, exacto, sin restricciones ni institucionales ni externas, porque fue con una estrategia de desendeudamiento. O sea, nosotros podíamos, ese superávit que teníamos, decidir dónde se reinvertía. Hoy es exactamente lo contrario. Lo que hay que informar hoy es que existe este superávit, pero la plata o el dinero que la Argentina es capaz de generar a través de la explotación de sus recursos y sus riquezas, se está yendo hacia otros destinos, no hacia la propia Argentina. Entonces, no alcanza con decir cuál es la balanza y cuáles son los números, sino dónde está eso que no se ve. Y claramente eso es una picardía, una malicia, diría, de esta gestión. La gente dice, si hay plata, pero ni hablar de los circuitos paralelos en donde también se dimensiona ese es un punto. Un extravío de... Yo creo que fue con producción y trabajo y crecimiento que se generó ese círculo virtuoso que duró, digamos que caracterizó el periodo de Néstor Kirchner, ¿no? Porque la democracia nos permitió llegar al poder político, a pesar de que él llega con un 22% de los votos, a partir de que en la segunda vuelta el candidato no se presentó, pero con ciernes el 25 de mayo del 2005, él hace una demostración muy clara de la construcción política que había podido hacer.
El mayor logro de la Argentina es haber constituido o consolidado un proyecto de país, un programa de país, cuando uno no era solo un presidente, sino 14, 15 gobernadores que acompañaban esta gestión. Digamos, no es la democracia con el voto popular, es un hecho puntual que después se sostiene en cada uno de los territorios y de las jurisdicciones, sobre todo a partir de la modificación de la Constitución Nacional del año 94, donde los gobernadores pasan a tener vital importancia por la disponibilidad de los recursos. Pero institucionalmente la Argentina surge a partir del Puerto de Buenos Aires y de la riqueza del área centro. Y es allí donde el sector agropecuario pasa a tener protagonismo. Hoy estamos en un momento adecuado, importante en el mundo y clave para redefinir cuál es la representación institucional de los otros sectores productivos, al menos 4. Yo lo planteo como las 5 regiones del territorio nacional, ¿no? Noreste, noroeste, Cuyo, Centro y Patagonia, que hoy tributan hacia el gobierno central desde una riqueza con un abanico bastante más amplio, desde la energía, minerales, petróleo, gas, oro, plata, litio y sector agropecuario. Perdón, te digo, Centro, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Sí, ese sector agropecuario que supo dar digamos, la matriz productiva original o fundante de 1810, digamos. Porque... Por ahí es donde se concentra la mayor, yo no voy a decir riqueza, pero la mayor capital de los hombres de campo, de los terratenientes. Esa es una zona clave, ¿no?, para el país. A ver, si miramos el segundo axioma, es fundante hoy por la necesidad de abastecimiento de alimentos que tenemos en el mundo y también la posibilidad que hay de generación de energía a partir de también esos productos. Pero en este mundo hoy la demanda empieza a ser a partir de otras riquezas naturales, como es la energía, como son los minerales, y pasa a tener otra relevancia, una más, digamos. En el momento en el que se interpela a la política pública de la redistribución de esos ingresos que genera esa zona del país con la llamada Resolución 125 y se reclama una devolución o una reinversión, al menos en los sectores que lo generaban en esta zona centro, fue una enorme oportunidad que tomó la presidenta Cristina Fernández de redistribuir este ingreso, fundamentalmente de lo que fue el boom en ese momento, de las exportaciones de soja, redistribuir coparticipablemente a los municipios con lo que se llamó el plan federal, donde el 30% de estos ingresos se aportaba coparticipablemente, el Fondo Sojero. Y por otro lado, lo que ingresaba de las economías regionales del resto de la matriz productiva, que fue la responsabilidad que yo tuve a cargo durante 9 años, redistribuirlas en las regiones del país, generando un desarrollo agroindustrial que permitiera que esa capacidad, este poder adquisitivo del salario que estaba en ese momento se reinvirtiera en cada uno de los territorios con agregado valor en esa materia prima, a través de los municipios y los gobernadores. Entonces, ahí es donde tiene sentido esa construcción, esa pertenencia a un proyecto político. Digamos, no es solo ir a una urna y votar, sino después ejercer, que acá y en la China ejercer en la política es ejecutar el presupuesto, es redistribuir ese presupuesto con equidad en todo el territorio. Además hay que defenderlo. Sí, y hay una confusión, ¿no? Y sobre todo en este tiempo en que el Estado y el mercado tienen que trabajar a la misma velocidad los presupuestos, y no es así. El Estado tiene una responsabilidad mayor de ejecución presupuestaria, de control, de gestión en la ejecución presupuestaria, por lo que debe ser, lógicamente,
más lento en su ejecución, porque debe pasar distintas instancias, desde el contribuyente hasta la ejecución en la política pública que sea. todos los sectores, no puede dejar ningún sector Exacto, afuera. pero se busca a veces o se pretende una velocidad que no es pertinente porque no da garantía de transparencia en eso. Pero en este punto, en esta planificación estratégica en un país tan rico, con tantas capacidades como es la Argentina, el cambio de política, el cambio de paradigma económico en el mundo que se dio en los 90 con la caída del muro y la pretensión de unificar globalmente a todos los países del mundo con un único criterio, al menos para la circulación del capital. Más tarde que temprano sabíamos desde el peronismo que 10, 20 años después la mano de obra iba a ir atrás de ese capital. Nosotros sabemos bien que la única razón de ser del capital es si está en servicio de la humanidad. Y esta fuerza de trabajo va a ir a buscar esto para poder conseguir, para poder obtener un bienestar para sí, para su familia, sea como sea. La humanidad ha dado demostraciones magníficas y terriblemente traumáticas de lo que el ser humano es capaz de hacer para conseguir un bienestar para su familia. Cruzar mares, cruzar océanos, transgredir normas. Y mismo dentro de nuestro país. La migración interna, la presión que generó sobre el conurbano bonaerense aquella expansión de 19 millones de hectáreas de la frontera agrícola entre los años 80, fines de los 80, 90 y 2000, fue tan rápida. Fue tan que este modelo de globalización llevaba también implícito, como lo lleva ahora, la expresión a su mínimo valor del rol del Estado, que es quien debe regular esta redistribución de riquezas, si es que las hay en algún territorio, hizo que las instituciones se diluyeran y que esa migración generara un colapso. Y desde estos territorios conurbanizados, que pasó no solo en Argentina, sino en todos los países de Latinoamérica, donde había un commodity que el mundo pedía, surgió un nuevo ordenamiento territorial que necesitó de estados que invirtieran para generar este bienestar de una manera más equitativa. Hoy vuelve a surgir este mismo modelo, este mismo mercado que vuelve a irrumpir velozmente ya a escala mundial, como digo, hasta con expresiones dramáticas de los seres humanos haciendo o exponiéndose a situaciones donde el capital es el dios y la vida humana. Y te digo, ese mercado está compuesto por menos personas mucho más ricas y con mucho más poder, ¿no? Cada vez se achica más eso y tienen más poder en el mundo. Sí, eso es así, pero lo más grave es que el resto de la humanidad lo cree. Y pone en ese capital concentrado el valor y el Dios y el poder y la pretensión de poder estar en ese lugar en algún momento. Entonces hay que volver a plantear cuáles son las bases de la humanidad, la fraternidad, el encuentro, el amor, lo que vino a hacer ese Jesús o esa historia en nuestro cristianismo, claro, del amor, de la solidaridad. Eso es lo que creo que hoy es desde donde la clase política o toda la clase política institucional pública e institucional privada también, ¿no? Porque tenemos dirigencias en ambas esferas. Pero bueno, esto es en un planteo, en un relato, una descripción de lo vivido hasta ahora que ya caducó. Y que ya estamos entrando en un mundo donde las esferas de poder ya no son estas que conocíamos nosotros. Y con esto último cierro esta parte de mi compartida con ustedes. Somos la generación que tenemos la responsabilidad de hacer esta transición entre lo que vivimos hasta acá y lo que viene y lo que ya está, que es totalmente diferente y no podemos fundir biela, como quien dice. Carla, ¿te quedas con nosotros? Pero cómo no, sí. Vamos a un corte, a un tema y venimos ya con nuestra segunda invitada que está ya conectada.
Ya enseguida volvemos, ya vuelve Pulso Federal. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Silvia Horner. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó. Volvemos a Pulso Federal. Qué linda tarde hoy, doctor, ¿eh? Qué linda tarde. Hermosa. Qué charla, ¿no? Con Carla y lo que se viene ahora, ¿no? Porque aparte, otra mujer más. La igualdad de género. No, exactamente. Muy bien. Pero otra mujer más que, bueno, que tiene una. Y encima el federal, porque es patagónica. Claro, y una militancia política y un trabajo del territorio. Fue concejal, fue diputada de la Nación. Hoy integra el Foro Patagónico en Defensa de la Soberanía. Silvia Horner, de Río Negro. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida a Pulso Federal. El doctor Oscar Cuartango y nuestra amiga Carla Bilbao también te saludan. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa, este Pulso Federal. He tenido en algún momento la oportunidad de escuchar algún programa y
La verdad es que me ha gustado la profundidad del debate que se plantea y bueno, espero yo también aportar en el mismo sentido. Así que muchísimas gracias. Bueno, Silvia, la primera pregunta mía va a ser, Foro Patagónico en defensa de la soberanía. Hay mucho trabajo ahora, ¿no? Con todo esto que está pasando hay mucho trabajo. Bueno, sí, este foro viene desarrollando diferentes acciones y bueno, y en estos días que se está proyectando un nuevo recorte a la soberanía, esta vez mediante un proyecto de ley que, contrariamente a su nombre de inviolabilidad de la propiedad Sí. privada, en realidad creemos que si lograra sancionarse y promulgarse, bueno, estaría violando absolutamente la soberanía nacional, porque, bueno, estaría permitiendo casi sin condiciones la concentración de tierras, no solamente a ciudadanos, sino a estados extranjeros también. Así que, bueno, creo que es el tema que hoy nos está convocando. No soy especialista, no soy abogada, pero sí como patagónica vengo hace mucho tiempo acompañando las luchas por este tema. Y me gustaría explicar, bueno, lo que acabo de decir, por qué pensamos que es una verdadera lesión a la soberanía, porque, bueno, al estar suprimiendo legislación que ha costado muchísimo poner en práctica, como fue la ley 26.737, que pone justamente límites a la extranjerización de tierras, que se hizo en el año 2011, y que pone, o sea, no impide, pero sí pone un máximo posible de tierras a ser adquiridas por extranjeros en zona núcleo, que no puede superar el 15%, pero también pone un límite a la cantidad de hectáreas por ciudadanos del mismo país. O sea, el objetivo de esta ley es impedir enclaves extranjeros en nuestro territorio. Bueno, son justamente los temas que hoy se están planteando para derrumbar. Si se hace la sesión el 6 de agosto, bueno, hay muchas también motivos para que no se apruebe o no se llegue a sancionar, pero también allí en ese proyecto de ley también se voltea una legislación que viene desde hace muchísimos años, que es la que establece las zonas de frontera. Nosotros tenemos en la Patagonia un límite muy, muy importante con Chile, pero también tenemos un litoral marítimo muy extenso y tenemos además la provincia más grande de la Argentina, que es la Tierra del Fuego, con el Atlántico e islas del Atlántico Sur, Sí. Lo cual significa que el área que tenemos a preservar es muy grande y que la frontera ocupan, bueno, una parte muy, muy importante de nuestro territorio. Esta titularidad en manos de extranjeros en tierras de frontera ya ha sido lesionada. Nosotros tenemos no solamente las archidenunciadas tierras de Joseph Lewis, que bueno, además abarcan un lago, ahora lo voy a explicar un poquito, ¿no? Y que son tierras limítrofes de la frontera con Chile, sino que además tenemos un aeropuerto internacional que está asentado sobre la localidad de Sierra Grande y que está en línea con Hayden Lake, que es la propiedad del británico Lewis. No lo han ocultado, se llama parecido, se llama Playas Doradas, o sea, es la misma empresa, pero que ese aeropuerto internacional que está a 600 kilómetros de Malvinas, ahora ha pasado a manos
de los Emiratos Árabes, es decir, sigue habiendo sobre esas tierras de frontera un dominio de países extranjeros, pero además no es cualquier país, ni es en cualquier circunstancia, ni es en cualquier lugar. Entonces, venimos hace mucho tiempo, aún antes de que este gobierno avanzara sobre otros temas que tienen que ver con nuestros derechos soberanos, venimos planteando que debiera haber un control del Estado Nacional sobre ese aeropuerto, pero además nuestra preocupación se acrecienta cuando empezamos a ver que en estos últimos años hay una compra muy importante, tanto de Emiratos Árabes como de Qatar, de zonas de frontera en la cordillera, pero que además son nacientes de agua. Eso quiere decir que lo que está en juego no son solamente el dominio sobre las tierras y las tierras de frontera por parte de extranjeros y países extranjeros, sino que además está en jaque la utilización de un recurso fundamental que es el agua, y que ya hubo una avanzada muy importante hace un par de años al establecer un contrato leonino con la empresa estatal israelí que maneja el agua, que es Mekorot, que tiene convenio para el gobierno de la política hídrica de un montón de provincias argentinas. Bueno, no es casual, nada es casual. Fíjense que estas dos monarquías, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, en el Medio Oriente, aliadas a Israel, que está estableciendo también un asentamiento, muchos asentamientos de tierras en la Patagonia, ya desde hace tiempo. En este gobierno nacional actual hay una avanzada aún mucho mayor, y bueno, ya los pueblos originarios están denunciando la presencia de soldados israelíes, generando situaciones de amenaza, de amedrentamiento en sus propios territorios. Te interrumpo un segundo, Silvia, perdón. Yo intervengo ahora, después el doctor Bertango, nuestra invitada también va a participar, Carla. No? Simplemente yo te pregunto, ¿y no hay cómplices argentinos para que esto pase? Pero no de ahora, ¿eh? Bueno, no de ahora. Estamos hablando, por supuesto, es muy importante. Porque esto pasa porque hay cómplices argentinos que a veces aparecen como testaferro de alguien, ¿no? Bueno, Jauretche decía, ¿no?, que no está solamente el avivado que nos compra, sino el entregador, ¿no? El entregador que lo permite. Nosotros decimos que este es un gobierno traidor y cipayo y que nos está retrogradando a épocas del coloniaje, ¿no? Entonces, es en ese contexto en el que estamos dando estas discusiones, estas luchas, no solo en el terreno legal, que ahora puedo comentar algunas acciones que se vienen planteando, sino también en el terreno de la conciencia, del conocimiento y de la calle. Es la calle la herramienta fundamental que desplegamos, son las formas de resistencia que cada sector va adquiriendo, porque hoy estamos hablando de la tierra, del suelo, del agua, del subsuelo, de los minerales, de las tierras raras, que son como la estructura o el sustrato en el que se asienta un país y la soberanía de un país, pero ya avanzaron antes con otros aspectos, con los derechos sociales, avanzaron desarticulando el movimiento obrero, avanzaron empobreciendo a los trabajadores con un salario imposible de administrar para vivir dignamente, avanzaron con acortar la vida de nuestro sector pasivo, ¿no?, al quitarle los medicamentos, al congelar esas magras jubilaciones, al echar manos al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, pero bueno, atentaron además contra el desarrollo autónomo que nos permitía
el desarrollo industrial tan importante que ha tenido la Argentina. Hoy las industrias básicas están en jaque, todas las ramas industriales están viviendo de la importación. Nuestra industria de punta, que es la energía nuclear, por la cual también los patagónicos somos orgullosos. Nosotros tenemos en Bariloche el desarrollo científico más importante a nivel nuclear, y bueno, han entregado el CAREN, que es el reactor de investigación integrado, que Argentina era el único país que lo estaba pudiendo llevar adelante. Bueno, digo esto, pero también están entregando la tecnología, y sobre todo, que creo que es lo de fondo, están entregando todas aquellas regulaciones que permiten la administración de los derechos por parte de nuestro pueblo. Entonces vamos hacia una concentración en muy pocas manos y también en manos extranjeras, en un país donde va a perder sus sectores, su clase media, por empobrecimiento, y donde lo que se pretende, hay que ver si lo logran, es que seamos un país entregado y sumiso, como bueno, ha sido una colonia hace 200 años, ¿no? Sí, bueno, pero no creo que puedan, porque entre el 45 y el 54, 55, tuvimos un hombre que cambió la historia. No creo que puedan con eso. Bueno, doctor Cuartango o Carla Campos Bilbao tienen la palabra. Carla. Silvia, ¿cómo estás? Alegría verte nuevamente. Muy bien, acá. Nuevamente, acá estamos. Importante hacer una reflexión de algo que nosotros ya lo damos por hecho, tal vez, que es el funcionamiento de la institucionalidad y la democracia. Esto se pone, tal vez, la descripción de lo que vos decías es certera y tal vez se pone solo en cabeza del Ejecutivo, pero transmitir y contar que esto se hace de la mano del Legislativo, con el voto, digamos, cada una de estas derogaciones, de estas nuevas normas que ha permitido digamos, esta transferencia brutal y esta pérdida de derechos brutal que ha tenido nuestro pueblo, ha sido consentida por el sistema legislativo también, por el Congreso Nacional, con los senadores y diputados así representados. Entonces, yo acá quiero poner también en evidencia la importancia institucional que tienen en este momento de la reconstrucción y la refundación de la Argentina los gobernadores, diputados y senadores, y el funcionamiento pleno de la democracia, que creo que también está en peligro, porque han dado digamos, evidencia de una brutalidad y un autoritarismo total sobre las instituciones, no dejando funcionar las comisiones con los representantes de todos los partidos políticos, arrebatando y digamos, estableciendo mecanismos desprolijos que nunca antes se habían visto en el Congreso Nacional. Y pasa así ahora aquella reforma de la Constitución del 94 a tener más relevancia con la participación de los gobernadores respecto de las riquezas que administran en sus propios territorios. Entonces, si bien hay un ejecutivo que llegó por el voto popular en democracia, también hay legisladores que han llegado por el mismo mecanismo, y esa es la gran interpelación en este momento, que no están tan a la vista, pero bueno, quería hacer esta reflexión porque está funcionando nuestra democracia con estos resultados. Entonces hay que, hasta ahora les está siendo funcional a este poder concentrado, pero en cuanto no les sea, creo que no van a tener ninguna duda de que se cierre el Congreso y que no funcione, y han dado hartas demostraciones de que así sea. Y en este sentido, también hacer mención a que la ley, si bien la ley de límite a la extranjerización de tierras fue sancionada en el año 2011 durante la presidencia de la presidenta Cristina Fernández y de Julián Domínguez como ministro de Agricultura, a partir de la característica importante que tiene la Argentina en la región, que tiene todavía posibilidad de expansión de su frontera agrícola. Unos 5 o 6 millones de hectáreas más es posible ampliar la frontera agrícola, y frente al avance de
la sojización de lo que fue en los 90, había que pensar entre la ley de bosques y esta ley, ordenar para que esta expansión sea con generación de empleo y generación de equidad territorial. Derogarla implica perder estos objetivos de equidad territorial, por un lado. Y por otro, en este plan quinquenal que pensó el general Perón en su momento y que Néstor Kirchner recrea en el plan de ordenamiento territorial, poniéndolo en la responsabilidad máxima al arquitecto Julio De Vido, junto con Graciela Oporto, en un trabajo que se hizo a nivel nacional, creando el Consejo Federal de Ordenamiento Territorial, que propone en el año 2011 un proyecto de ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial, donde ya la Argentina define cuál va a ser su matriz en cuanto al uso de ese suelo de manera sustentable, social y ambientalmente, equilibrada. Esto está, no es que no hay visión de planificación, hay 12 provincias que han tributado a esto a lo largo de los últimos 25 años. Nos está rigiendo hoy una ley del año 66, la ley de lo que era la CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo Económico del año 66, la 16964, que esta propuesta de proyecto de ley de ordenamiento territorial que construyeron con todo el Estado Nacional es la contraparte de esta ley de límite de inviolabilidad de la propiedad privada. Inviolabilidad. O sea, hemos trabajado, no es que se empieza hoy, hay orden, hay una lógica, tanto después de la crisis de fines de los 90, y todo lo que Silvia detalladamente ha contado, sobre todo en las zonas limítrofes, hubo una reacción de la comunidad organizada, de los intendentes, de los gobernadores en las últimas 2 décadas. Esto no se sabe, no se ve porque es responsabilidad interna de los estados, y esto es lo que hacia adentro hoy, saliendo de esta estupefacción, de esta locura, es lo que desde la presidencia del bloque de la oposición se está llevando adelante. Entonces, hay responsabilidad institucional, una democracia que debe refrescarse, replantearse y hacer cumplir las misiones de cada uno, no solo a nivel del Ejecutivo, sino fundamentalmente del Legislativo y sobre todo del Judicial, ¿no? Claro. Silvia, con la palabra, Oscar, ¿vos? Sí, porque... realidad... perdón. No, simplemente... porque es muy interesante lo que han dicho las dos y la oportunidad que tengo es de preguntarles cuáles son los pasos al futuro. Es decir, Perón decía que cuando se pierde una elección no hay que echarle la culpa al adversario, sino que hay que mirar para adentro para ver qué es lo que no hicimos o qué es lo que hicimos mal. Por otro lado, no podemos dejar también de reconocer los logros que hemos tenido también en nuestra época. Hemos tenido aciertos y errores, pero la proyección es para el futuro, es decir, la última parte de tu trípode era, Carla, simplemente ver cómo encaramos el futuro. Entonces la pregunta, tanto para una como para la otra, es ¿cómo encaramos el futuro para poder sobrellevar esta situación y poder recuperar el gobierno y poder realizar las acciones de gobierno que transformen el país? Porque si volvemos a hacer lo mismo, caeremos en los mismos resultados, ¿no? Y bueno, brevemente, porque también está nuestro próximo invitado en el edificio, de manera que... Sí, nosotros decimos que tenemos que resolver algunas cuestiones durante lo que queda de este gobierno, pero donde lo principal es encontrar las herramientas suficientes para que en el año que viene podamos cambiar el gobierno, como cuestión principal. Eso significa avanzar en la construcción no de un programa, sino de las ideas potentes que puedan revertir las condiciones de imperdurabilidad que han tenido nuestras políticas anteriores y de poder incluir en nuestro proyecto político a un conjunto social más, digamos, que ha cambiado su condición porque ha cambiado el modo de producción en el mundo, porque ha cambiado la situación del trabajo, porque ha cambiado
la forma de las organizaciones, porque ha cambiado el rol que tiene que tener el Estado y bueno, de eso tenemos que dar cuenta, pero tenemos que dar cuenta de qué manera, al mismo tiempo de apoyar las formas de resistencia que cada sector está planteando, porque acá no es cierto que haya pasividad, hay una permanente ocupación del espacio público por cada uno de los sectores que han sido tocados y que de alguna manera esas resistencias, esas luchas se van uniendo y tienen que tener una salida política a la cual tenemos que aportar desde ahora. Nosotros creemos que es muy importante en este momento poder sostener la posibilidad de fortalecer la única figura que ha aparecido como posible candidato, que es la de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y esto significa animarnos a plantear que desde la oposición hay una alternativa posible. Entonces, primero, ordenar qué vamos a hacer, revisar a qué sociedad nos vamos a dirigir en el nuevo gobierno que vamos a tener. Segundo, fortalecer las posibilidades de la candidatura única que hoy tenemos. Y tercero, y esto me parece que realmente también es muy importante, apelar hoy a derechos consagrados que tenemos. Recién creo que Cacho decía, Perón nos dejó no solamente jurisprudencia, legislación, antecedentes, de lo que hoy significan los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros tenemos capacidad como ciudadanos, cualquiera de nosotros, de denunciar cada una de las exacciones, digamos, de soberanía que se están haciendo. Algunas han tenido formas legales, pero la mayoría de ellas no. Se ha lanzado una licitación para operar en pozos petroleros en la zona de Malvinas, sin que esto estuviera permitido por el único dueño de la soberanía, que es el pueblo. La soberanía recae en el pueblo y es el pueblo el único que puede modificar las condiciones de esa soberanía, mediante plebiscito, mediante consulta. Bueno, eso no se ha hecho y la mayor parte de las atrocidades y las entregas que ha desarrollado este gobierno se pueden revertir, se pueden apelar, se pueden denunciar, y creo que eso también tenemos que hacerlo. No alcanza con decir eso no corresponde, eso nos lesiona, eso nos lastima, eso es justo, sino que además hay mecanismos para poder recurrir. Algunos dicen, sí, pero esta justicia está entregada. Sí, está entregada en su mayoría, pero todavía vamos teniendo resquicios y por algo, cada vez que hacemos un amparo, una apelación, algún resultado también tenemos. No hay que dejar de hacerlo. Creo que hay que utilizar todas estas herramientas, pero sobre todo pensar que acá tenemos que organizar una salida política todos juntos y que no hay nada más importante que ponerle límites a este modelo, que no es solo Milei, porque quizá, no sé, cómo este hombre va perdiendo el apoyo popular o la imagen se va desgastando y posiblemente hagan un recambio. Ahora, tenemos que tener muy claro que tenemos que ir unidos a esa elección y que lo más importante, lo primero, es poder no darle continuidad a este modelo colonial, modelo traidor, modelo entreguista, porque además ya creo que se han ido cayendo las máscaras y la mayoría de la sociedad, o una gran parte de la sociedad, creo que en la imagen que van diciendo las consultoras, empieza a haber más claridad respecto a lo que significa este gobierno. Bien, ¿no? Silvia, te agradecemos enormemente que hayas compartido el aire y la imagen con Pulso Federal.
y seguiremos conversando, por supuesto, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros. La agradecida soy yo. Bien, Silvia Horne estuvo aquí en Pulso Federal. Bien. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Y se hizo la valija. Decías que me querías, que nunca me podrías dejar. Sabías que estaba viviendo en la miseria total. Y si te la dije un día, nena, y te mandaste a mudar. Hacía mucho tiempo que estabas tratándome mal. Me tirabas la comida como un perro. ¡Qué mal! Y si te la dije un día, nena, y te mandaste a mudar. Los primeros días pensaba, ¿dónde estarás? Ahora que gané la quiniela y tengo para gastar. Y si te la valí un día, nena, y te mandaste a mudar, te hubiese regalado alhajas y un tapado de piel. Te hubiese adorado y hubiese sido un novio fiel. Y si te la valí un día, nena, y te mandaste a mudar, y te mandaste a mudar, y te mandaste a mudar, y te mandaste a mudar. Y si te la valí un día, nena, y te mandaste a mudar. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Volvemos ya. Último bloque, ¿no? Que tenemos ya, Cacho, ya nos vamos. Pero, no. Tenemos al próximo invitado. No, perdón, último bloque y ya nos vamos. Nos vamos. Es así. No, vamos a ya despedir a Carla, que se ha quedado gentilmente con nosotros. Gracias, Carla, por haber estado. Y, un placer para mí. Y hagamos un resumen de todo esto. Coincido con la propuesta, con el comentario de cierre de Silvia. Si hay un país en el mundo por su historia que ha sabido defender sus instituciones públicas frente a hechos atroces sobre sus pueblos, ha sido la Argentina, con el juicio a las juntas y con todo lo que hemos padecido por combatir una ideología política. Creo que el paso a seguir hoy es hacer funcionar al máximo, exigir el funcionamiento de estas instituciones que tanta sangre y tanto sufrimiento y tantas luchas nos han llevado, y que es una de nuestras identidades
como tantas que tenemos de Argentina en el mundo, que funcione el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y bastante respetuoso está siendo el pueblo argentino de estas funciones. Entonces, exigir, reclamar y plantear. Hemos funcionado aceitadamente. La derogación, el presidente rechazaba en estas últimas idas y venidas desde el Congreso, ya sea con las políticas de discapacidad o de educación. Fue un funcionamiento pleno que no hay que dejar de hacerlo y que creo que llegó el momento de que la comunidad se debe organizar para que esto se exprese al máximo, con la base de los partidos políticos, propios y ajenos, porque es la base de todo funcionamiento democrático. Y si la democracia no ha dado los resultados que esperábamos, hay que recrearla, hay que replantearla y hay que ponerla en funcionamiento. Para esto hay que tener conocimiento, hay un alto nivel de desconocimiento y de ignorancia en muchos de los legisladores que están a cargo de la responsabilidad nacional, tanto en diputados como en senadores, y uno queda pasmado respecto de esto. Y bueno, entonces hay que parar, y como dice nuestro presidente del bloque, José Mayans, hay que nacer de nuevo. Y con todo lo que han dado hasta ahora, todo lo aprendido, todo lo entregado, creo que vaya si vale la pena dar esta pelea, y creo que estamos en un excelente momento. Y vuelvo con lo del principio, salir de la estupefacción. Para eso estamos preparados, y Argentina tiene un futuro y un porvenir de iluminar en lo que es, por nuestra historia, de la relación entre el trabajo y el capital, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Así que con esa responsabilidad sobre los hombros, agradezco esta convocatoria y que nos sigamos viendo pronto, así para ir desculando cómo llevamos adelante esto, que es lo que cada uno cuando vuelve a casa le pesa, ver tanta marginalidad y tanta pobreza y tanta inequidad. Yo te presentaba, yo te presentaba cuando comenzamos, con tu desarrollo, tu profesionalidad, y hablé algo de lo artístico. ¿Hablamos lo artístico o no? 2 minutitos. ¿Vos cantás? Sí, hace muchos años. Soy agrónoma y vengo de la ruralidad, donde ahí las pasiones y los sentires se expresan con la música. Y los pueblos hablan a partir de ello y de su arte. Creo que en este mundo tan extremo en el que estamos, vejado de toda humanidad, el arte y el amor son las pocas formas que tenemos de encuentro, y la música popular nos ayuda a tener como una hoja de ruta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que en esta búsqueda de sentido, que es lo que está faltando en este mundo hoy, tenemos todos los fierros, la parafernalia, el conocimiento, pero se ve que el sentido hay que marcarlo y hay que recordarlo de dónde venimos, y así iremos juntos esta vez, ya no solos. Así que sí, tomé la decisión de decirlo cantando, con canciones populares. Creo que el canto popular llega al alma, que es ahí donde está el amor y donde está la coherencia entre lo que uno hace y dice. Y bueno, como me hace muy bien y veo que pasan cosas lindas, lo sigo haciendo. Así que hice un par de presentaciones acá en Buenos Aires, ahora pronto voy a hacer otra en el local. No, esperá, te invito al bar Perón, a las 20 horas del día. Sábado 15 de agosto. Sábado 15 de agosto. En el bar Perón. Ahí estaremos. 20 horas, ahí estaremos. Muchas gracias por el chivo. Pasiones Bravas se llama la presentación. Pasiones Bravas, y tenemos los argentinos. Vamos. Bueno, gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Estaremos en el Carla Campos Rivao estuvo aquí en Pulso Federal. Ya volvemos. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Bueno, después de la explicación, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Y se hizo la valija. Continuamos con Pulso. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Y se hizo la valija.
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Volvemos. Ya estamos, bueno, yo dije el último bloque, este es el último bloque. Sí, tenemos todavía para hablar tanto. No, Joaco, tenemos un montón de cosas. Y todavía con música. Espectacular. Bueno, llegó la parte del arte, el arte de la voz, el arte del periodismo, el arte del cine, ¿no? Y tenemos para todo esto Leonardo Busquet. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias. Es locutor, es periodista, es creador del programa El Archivo de la Memoria. Fue premio Martín Fierro en el año 1993. Así es. Y tenemos la Sociedad Luz en Barracas, Ajá. lugar que está muy cerca de mi casa. Mira. Mañana, 29 de En 7. Avellaneda. Barracas al sur. Barracas al sur, te iba a decir, claro, sí. Mañana, 20 horas, 60 años del derrocamiento de Ilía y la noche de los bastones largos. Así es. Bueno, señor locutor, el micrófono es suyo. Ay, te agradezco. Y le agradezco a Cuartango que con una amistad que me une a través de una institución que es la mesa de los jueves. Es la mesa de los jueves, donde un grupo de disparatados personajes dejan liberado las ganas de compartir ideas. ¿A qué hora es eso? No, es cada 15 días, ahora en los 36 billares. ¿Pero a qué hora? A mediodía. Pasado el mediodía. O sea que no hay después unos efluvios de vino a la noche, nada de eso. A la noche nunca. Pero efluvios de vino siempre. Pero sí, la Sociedad Luz es... La conozco. Una institución creada por Juan B. Justo y Repeto y otros socialistas en 1899. Y ese edificio de Suárez al 1301 es un edificio histórico. ¿Suárez e Irala o Suárez y Azara creo que es, ¿no? Suárez, no, a una cuadra y pico de Azara. Sí. Me olvidé la calle que la cruza. Es una cuadra antes de Patricios. Exactamente. Yo fui porque cuando se hace la noche en los museos, muchas veces la abrieron. Siempre. Sí. La Sociedad Luz siempre abrió con encuentros, mesas redondas, espectáculos y demás. Sí. Además cuenta con una biblioteca maravillosa, nutrida de incunables
Y además contiene al Instituto Palacios, que tiene 2 profesorados de historia y de geografía, de curso regular, con títulos oficiales y demás. Es decir, la Sociedad Luz tiene una actividad plena en lo cultural, en la difusión de espectáculos y también en lo educativo, ¿no? Que esa fue la idea primigenia de los que fundaron esa institución, que son los mismos que casi en paralelo fundaban el Hogar Obrero y otras grandes instituciones sociales que sirvieron, que son señeras, claro, icónicas del socialismo. Sí, y que sirvieron al país. A ver, las construcciones edilicias que hizo el Hogar Obrero, los edificios, ¿no? Que sigue construyendo, porque la gente cree que el Hogar Obrero, pero aquello que era así, un supermercado, sigue. Cooperativa. Bueno, la cooperativa ha recreado ahora en distintos lugares de Buenos Aires los Supercop. Volvieron los Supercop. Falta difusión. Estuvo autocrítica. Pero estuvo muy golpeada la cooperativa, en los años. Hubo en concurso. Pero aparte muy mala prensa le dieron, la mataron. La mataron porque detrás estaba el interés de Cavallo y Menem por destruir al cooperativismo. Al cooperativismo. El único banco cooperativo que subsistió fue Credicop. Claro. Pero antes había pululado cooperativas de crédito, ahorro y crédito, que eran de trabajadores. De hecho, el banco Credicop se crea como tal, como institución bancaria, a partir de las entidades de crédito cooperativas que estaban diseminadas en las cajas famosas. Sí. Así que bueno, y mañana en la Sociedad Luz vamos a recordar los 60 años de la caída de Ilia, que se produjo el 28 de junio del 66, mi cumpleaños. Hoy es 28. No. Hoy es julio. Julio. Pero entendí julio, perdón. Lo hicimos con premeditación y alevosía. Para que todos nos equivoquemos. No. Porque mañana se cumplen 60 años de la Noche de los Bastones Largos. Claro, sí, que es ese episodio dantesco que se produce exactamente un mes después de la caída de Ilia, donde firma un decreto el general Onganía por el cual interviene las universidades públicas, la degrada, le quita la autonomía universitaria y pasa a depender de un, a su vez, devaluado Ministerio de Educación, que pasa a ser subsecretaría, dependiendo del Ministerio del Interior en aquel momento. Entonces, mañana, a su vez, al mediodía, la ciencia, la tecnología va a hacer un abrazo a través de sus protagonistas del edificio que está en Palermo, del Polo Científico, donde está el CONICET, donde está el INTA, donde está el INTI. Lo de Cruz. Exactamente. Bueno. La Comisión Nacional de Energía Atómica. Y toda comparación con aquel pasado de la Noche de los Bastones Largos, con lo que hoy está siendo degradada nuestra ciencia y tecnología, es abrumador. Volvemos, esto es un juego perverso de la OCA, se avanzan 3 casilleros y se retroceden 10, es notable. No, pero es la constante de este tipo de gobierno. Vos tenés Onganía, después tenés, Lanuse que siguió, pero después viniendo más para acá, Macri degradó, sí. Degrada permanentemente todo, es la constante de ellos. Martínez de Oz degradó todo, entonces la constante de ellos ellos tienen, no importa si tienen un uniforme o no, tienen una línea de pensamiento, es la misma siempre. La línea de pensamiento abasteció a los uniformes. Ese es el problema. Claro, porque los poder golpes real. Los golpes fueron cívico-militares. Pero por favor, ¿quiénes iban a golpear a la puerta de los cuarteles? ¿Quiénes le daban sustento ideológico? Vean ustedes los nombres de los ministros de Economía de todos los golpes de Estado que hubo en la Argentina del siglo pasado y nos daremos cuenta de cuál es lo que vos decís, ese andamiaje general permanente que se corrige y aumenta con el tiempo. Porque la degradación que hoy estamos padeciendo... Y el ataque al hueso. Al hueso. Nunca fue tan... Entonces se va evolucionando. Claro. Es una metástasis que se va desarrollando en el cuerpo social. Bueno, 2 preguntas te voy a hacer primero. ¿Dónde hiciste locución? ¿En el ISER? En COSAL. El COSAL. En la época de la dictadura.
donde al ISER no se podía ingresar. Yo fui al ISER y me pagaron. Bueno. En el 82 éramos 1.500 aspirantes y entraban 25. Mujeres y varones. Claro, ese es el tema. Dividido mujeres y varones. Yo hice el curso de que te dan de capacitación, una semana, todo. Me dijeron, flaco, vía. Bueno, cuando yo vi eso, mi vieja, que fue locutora, cantante de otra época, la época rutilante de la radiofonía, los años 40, 50, habló con un querido amigo de la familia, que era Roberto Taliche, presidente de Argentores, la Sociedad General de Autores, que en mi adolescencia primera fue mi primer trabajo. Trabajé en Argentores al lado de Taliche, de Edmundo Guibur, de todos tipos que yo lo veía y no podía creer que esos monstruos sagrados estaban cerca mío y podía hablar con ellos encima. Mi vieja le habló y dijo, Taliche, no, mire, el ISER es imposible, no solo por el acotamiento de las vacantes que había, por la demanda enorme. Bueno, está COSAL. En esa época era ISER y COSAL, nada más. Hoy se han proliferado una cantidad de instituciones. Sí, en ISER COSAL y está también Éter. Entre otras, sí, hay muchas hoy. En esa época estaban nada más que esas dos. Y fui, hice el curso también, entré y fue maravilloso. Tuve profesores pero superiores, ¿no? Y me gradué en el año 81. Fue muy curioso, si me permiten una anécdota breve, es hermosa. Entre los temas que los coroneles del Confer le tomaban a los graduados, el coronel Barbieri. ¿Era locutor? ¿Era locutor el coronel Barbieri? No, era arengador. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué hacías ahí? Perdón, toman los lugares como la si fueran... dictadura tomó todo el estamento social, cultural, económico. Como si supieran, Dios mío. Eran miembros de las comisiones directivas de los bancos, estaban en todos lados. Y ahí estaban también. Y el grupo de coroneles que examinaban con el oído puesto en una sola radio que para ellos era el paradigma, que era Radio Nacional de aquella época. Sí. Transmite LRA1, esa formalidad vacía, esa cáscara, ¿no? Bueno. Perdón, ¿cómo se llamaba el locutor de la época del 76? Que era... La cadena, Juan Mentesana. Que estaba también en Canal 13, ¿no? Sí, claro. En el noticiero estuvo años. Sí, me acuerdo. Sí. Era la voz de... Fue una voz, yo hice cadena nacional, porque trabajé en Radio Nacional, y lo llegué a conocer a Mentesana. Él ya estaba jubilado, y Jorge Secchi era el que había heredado de alguna manera ya en democracia, a partir del 83. El rol de él. El rol de él, ¿no? Y después me sumo yo. Y hubo otros locutores y locutoras después, pero hicimos varias cadenas nacionales y el Transmite LRA1, Radio Nacional, era una cosa... Y su cadena de... Sí, y era largo y el disco, el RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Exactamente. Y bueno, entré a COSAL, me recibí, tuve una muy buena formación. Yo venía de muchos años de estudiar teatro con grandes maestros, desde Guillermo Battaglia, pasando por... Y eso, de alguna manera, el oficio teatral me sirvió para desinhibirme. Sí, claro. Que es una condición primordial para el estar frente al micrófono. Ni hablar de las cámaras en televisión. Frente al micrófono y tenés que desinhibirte, porque el tipo que se cierra y que no le sacás ni con sacacorchos un verbo, un sustantivo, y no va. Y eso me ayudó, ¿no? El día de que rendíamos el habilitante para obtener la matrícula. 3 años, ¿no? 3 años. Sí. El día que rendíamos ante el Confer, es decir, ante los coroneles, había uno de los requisitos era improvisar algo, un tema. Pero era una improvisación al azar.
como te daban a vos hubiera- el tema, te caía el tema. Un bolillero te lo sacaba revoleaba. bolilla 2, ¿qué bolilla 2? Tal tema, improvise. Lo que saliera. Ah, lo que saliera. Tenías que versear como el mejor. Tocar la guitarra. Ay, ¿viste? exactamente, sí. Guitarrear. Guitarrear. Pues bien, no fue mi caso, porque yo, un rara avis en mi adolescencia, no era un tipo de rock, no, yo era un tipo del folclore y del tango, quizá influenciados por mi casa, Claro. mi mamá cantante de tango, de folclore, eso a mí me influenció mucho. Y yo tenía una admiración profunda por un gran maestro de la música clásica, director de la Sinfónica Nacional durante años, murió hace unas semanas atrás, Pedro Ignacio Calderón. Pedro Ignacio Calderón era un ser sobrenatural para mí, cómo dirigía, las composiciones que corregía, y lo seguía, extrañamente, ¿no? Porque un pibe de esa época estaba más con los Rolling Stones o con los Beatles. Claro. No lo desprecio, No, pero no, digo, claro. yo estaba en otro, qué sé yo, en otro mundo. ¿Qué me sale para improvisar? Háblenos de Pedro Ignacio Calderón. Como anillo al dedo te vino. Lo miré al coronel, le digo, Pedro Ignacio Calderón, y ahí empezó. Los tipos, me acuerdo la imagen, ¿no? Se quedaron mirando, se quedaron estupefactos quizá. Dice, ¿cómo lo matamos a este? ¿Qué tipo? ¿Cuántos años tenés? 19, 20. ¿Y cómo sabe tanto de Pedro Ignacio Calderón? Ah, porque la música, me lo preguntan, fuera del micrófono. Digo, y porque la música clásica es uno de mis pasiones, igual que el folclore, igual que el tango. ¡Pim! Como balazos. La acreditación como locutor profesional vino de la mano de... El día que asume Alfonsín, que yo tuve responsabilidades durante ese gobierno de la transición, fui director general de Cultura en el viejo Consejo Deliberante. El viejo Consejo Y Deliberante. después en la legislatura porteña, 3 veces director de prensa. Claro que en la mesa de los jueves hay varios que fueron concejales, incluso. Y bueno, ya no está Goenaga, Goenaga, que murió. Arnaldo Goenaga era Arnaldo concejal. Goenaga. Arnaldo Goenaga, peronista, era concejal. Bueno, lo cierto es que hice una improvisación de Calderón, y el día que asume Alfonsín, a la noche está la gala en el Colón. Claro. ¿Quién dirige la gala en el Colón? Pedro Ignacio Pedro Calderón. ¿Por qué? Porque era la Sinfónica Nacional. Y lo invita a Piazzolla a que dé su concierto. Y yo estaba en el Colón, bueno, estábamos todos, ¿no? Y después hay un pequeño brindis en el foyer del Colón, y tuve la suerte, la distinción de que vení, Leo, vení así. Le digo, ¿puedo conocerlo personalmente a Calderón, a Pedro Ignacio Calderón? Por supuesto, es un tipazo, me dice, vení. Le estrecho la mano y, para hacerla breve, le cuento la anécdota. Eras muy pibe vos, ¿no? En ese momento 29 años. ¿Cuál es un pibe? 29 pirulos. Pero Hoy no... tengo 70, así que Bueno, lo saludo, le estrecho la mano con una enorme emoción. Le digo, maestro, ¿sabe una cosa? Gracias a usted yo soy locutor profesional. Le contaste la anécdota. Y se queda, porque el tipo dice, yo digo, soy músico, sí, director. Me lo comentó el coronel, me dijo. Se lo dijo. Digo, ¿sabe qué? Y le cuento. Y se mató de la risa, me abrazó, me dijo, un tipo maravilloso. O sea, gracias a él yo soy locutor profesional. Y hoy, dada la dimensión de esta decadencia, digo locutor profesional, porque hay una fauna rivista que deteriora la profesión de locutor, de periodista. Es lamentable el proceso de caída libre. De degradación. De degradación. Sí, es sí. una degradación hecha y derecha. Sí. Así que bueno, es una lucha, ¿no? Y mi otra lucha, el archivo La Memoria. Eso, te iba a La preguntar, memoria. ¿Cómo lograste esto? ¿Se acuerdan de Morchín Marafiotti? Mira vos. Otro que incidió en mi vida. Era un tipo, perdonen la expresión, jodido.
una personalidad jodida, dura. Pero estaba de noche y tenía los temas que tenía él no tenía nadie. Los años 70, bueno, él tenía una discoteca impresionante. Yo era uno de los locutores del rotativo del aire de Radio Rivadavia. De Radio Rivadavia. ¿Con quién estabas? 12 años, con todos. A la mañana leía el panorama con uno de los grandes maestros, Faustino García. Faustino, yo lo escuchaba. Y bueno, lo escuchaba. Bueno. Yo escuchaba Rapidísimo. Bueno, yo era locutor el tipo, no solo yo, había una playa de locutores redactores, porque esa fue mi especialidad en la locución. Me hice periodista de esa manera. En Radio Rivadavia estaba en la Oral Deportiva, estaba en Rapidísimo, estaba con La Vida y el Canto, que en rigor de verdad es Tony Carrizo el que me lleva a mí, nos conocimos en Radio Nacional y me lleva a mí a trabajar a Radio Rivadavia. ¿En qué años estuviste con Radio Rivadavia? 12 años de mi vida entre los 90 hasta el 2000, una cosa así. La Vida y el Canto, decía. Una maravilla, la programación de esa era una radio, era una escuela. Todos los que cursábamos... La 1, Sí, claro, la 1 era. La 1, por 25, 30 años, lideró el dial, el espectro radial. Bueno, yo inclusive me llegaron a poner como la voz de presentación. En directo, vía satélite, cubriendo todo el país, informó y parecía el clarinete. Era maravilloso. Para mí, cuando yo estudiaba, a muchos de los nuestros... El rotativo del aire, de Radio Rivadavia. Todavía está. No, ya... No, pero todavía... Olvidemos lo que es hoy Radio Rivadavia. La compró un grupo de Rosario, ¿no? Pero el rotativo del aire está Fachistizada todavía. total. Sí, pero todavía está el rotativo del aire. No, es un sello como la Oral Deportiva. Sí, claro, sí. Que dejó de llamarse Edmundo Campañale, que fue el que la fundó en sus orígenes. 70 y pico Después años. fue José María Muñoz y el nombre, ¿no? Cuando muere el Gordo Muñoz. Y hoy es nada más que vendida a ESPN Deporte, no sé, hay toda una mezcla de capitales. ¿Cómo se llama? Saco. La tenía claro, Saco. Bueno. Nosotros soñábamos con Rivadavia, era una escuela. Y efectivamente, cuando yo ingreso, esos 12 años de mi vida en Rivadavia fueron de escuela permanente, de aprendizaje. La carrera de periodista, de locutor profesional, se asimila día a día en una tarea que humildemente uno tiene que dejarse compenetrar de un aprendizaje permanente. Porque si no, te quedás estancado en una forma, en un modelo, en una ideología, y vos te das cuenta cómo los medios se van superando, van avanzando, se van transformando, ¿no? Y todo cambia. Claro. Sí, a veces para mal, pero bueno. También, pero a veces para mal. Y la dinámica, además de los cambios, se aceleró en los últimos tiempos. Lo que pasa es que la radio hoy hay mucho radio en streaming de pibes jóvenes que a mí, por ejemplo, no me gusta. Yo hace años que hago radio, ¿no? No me gusta a mí el mensaje soez, grosero, porque vos te metes en la casa de alguien, no sabes quién está. Yo digo, hoy se dice cualquier cosa. Se ha perdido el aspecto central de todo esto, que es la docencia. Y la docencia hay que nivelar hacia arriba, claro, y no hacia abajo. Eso se ha perdido, desgraciadamente. Hay tipos que por imperio de un pasar económico dudoso, oscuro, hoy tienen plata y pueden comprar un espacio en televisión, en radio y demás, y abren la boca y lo único que saben es vomitar improperios, insultos. Barbaridades, claro. Ahí está un tal Cuño, que es absoluta y totalmente despreciable, desde todo punto de vista. Bueno, Fantino también. Fantino otro. Barbaridades. Pero claro. Una cosa de loco. O sea, hoy si no pones una puteadita en el medio, un carajo y algo más, por supuesto, Mira, y no va, venía escuchando anoche en la radio
una periodista que es muy conocida, de un muy buen nivel de análisis, y hablaba con su locutor o su acompañante en la mesa. ¿Cómo me cagaste?, le dice, ¿eh? Yo digo, a mí no me molesta eso desde el punto de vista personal, no me molesta a mí, pero estás en radio a las 7 de la tarde. Eso es para el café. A las 7, claro, a las 7 de la tarde está. ¿Viste? Sí. Me parece que con el nivel que vos tenés, no quiero nombrarla porque no, con el nivel que ella tiene de capacidad de análisis y aparte años que está, no me pareció lo mejor. Claro. Pero parece que hoy, si no perpetras esa forma de comunicación, no sirve, no camina, no engancha, no sé. Y yo estoy en la vereda de enfrente. Claro. Así que... La formación. Bueno, mañana, si me permiten, un rengloncito. Mañana en la Sociedad Luz, a partir de las 20, lamentablemente habíamos convocado a Juan Manuel Casella. Acaba de fallecer la esposa. Marta Electrónico. Exactamente. Antes de ayer falleció. Le mandamos nuestras condolencias y demás, y por supuesto le exigí que no estuviera porque tiene que hacer su duelo, en fin, no. Pero va a estar Diego Barovero, que es el vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y va a estar Edith Gallo, una historiadora de muchos años de trabajo, que es la directora de la Biblioteca y Archivo, otro ámbito enorme de cultura y de la Unión Cívica Radical, ¿no? Con ellos vamos a recordar no solo la caída de Ilia, sino la noche de los bastones largos, y asimilarlo a lo que hoy está sucediendo, porque hoy estamos viviendo una reedición de la noche de los bastones largos. Sí. ¿Ustedes saben quién le puso la noche de los bastones largos? No, yo no sé. Fue el periodista Sergio Morero, ya fallecido, que trabajaba por aquel entonces en la revista Primera Plana, que dirigía Ramiro de Casasbellas. La revista Primera Plana estaba a 50 metros de la Manzana de las Luces, donde en ese momento funcionaba la facultad más agredida de todo el sistema educativo público, que era Ciencias Exactas. Porque Ciencias Exactas. Claro, la facultad. Sí, estaba ahí en la Manzana de las Luces, y al lado estaba Arquitectura. Y se consideraba a la Facultad de Exactas de la UBA como un nido de comunistas. Y ustedes saben, entre comunistas y peronistas, las antinomias eran permanentes en aquel momento, ¿no? Era un juego de antinomias. Bueno, y el general Señoranz, que era jefe de la CIDE, de la Secretaría, en ese momento era Servicio de Inteligencia del Estado. Sí, la CIDE. La CIDE... La sigla de la CIDE. Que una sede tenía en Viamonte y Callao, me parece. Esa era la unidad de inteligencia del ejército. Del ejército. Esto estaba ahí en 25 de mayo, en diagonal a la Casa de Gobierno. La que está ahora. La que está, siempre estuvo ahí. Y el general Señoranz levanta el teléfono, habla con el general Fonseca, Mario Fonseca, que era el jefe de la Policía Federal. Todos estos habían debutado en esos cargos hacía un mes con el derrocamiento de Ilia. Y le dice, mandame la Guardia de Infantería, una compañía de gases, que hay que desalojar ese nido de comunistas. No lo ha dicho esos zurdos como dicen ahora, ¿no? Zurdos Sí. Además entraron a los palazos judíos de tal por cual, toda esta cosa sucia y asquerosa, xenófoba. Bueno, y Señoranz, el general Señoranz, tenía a su hijo estudiando física en Ciencias Exactas, y se quejaba que en esa facultad lo habían convertido en comunista. Lo declara él públicamente. Entonces dice, andá y barré con esa gente. Pues, bueno, el general Fonseca, obediente y además consustanciado con esa ideología reaccionaria, va y hace lo que hace. Y Ramiro de Casasbellas, en Primera Plana, estaba en el cierre de la revista y dice, che, hay sirenas, parece que hay despelote acá en Exactas.
andá, y le dice a Sergio Morero, que era un pibe joven de la redacción, Anda a ver qué pasa. Anda a ver qué pasa. Y el pibe fue. Miró, entró, y un policía le dice, ¿qué haces vos acá? ¿Quién sos? Y saca la credencial de primera plana y dice, no, yo soy periodista, raja de acá, pibe, tómatelas. Como diciéndole, no sabe lo que se viene. Claro. Y él se resguarda en la boca del subte, que está ahí a metros, en diagonal al Cabildo. No está la confitería ahí. Ahí hay una confitería Avellaneda. ahora, Sí, exactamente. que de Avellaneda muy conocida. Bueno, y entonces se esconde ahí y ve todo lo que pasa. La doble fila de policía, el estreno esa noche de los bastones largos. Los palos largos. De los palos largos. Y el apaleamiento a docentes, estudiantes, profesores visitantes como el profesor Andrew Ambrose, que era del Instituto de Massachusetts de Tecnología, que estaba haciendo una visita. Ese zurdo no era. Y se le vuelve un garrote. Hay una foto emblemática de esa noche de los bastones largos, un tipo que aparece de anteojos gruesos, con la cara acá reventada y bañado en sangre. Ese es Ambrose, el investigador del Massachusetts. Y Morero ve todo eso, vuelve a la redacción, le dice a Ramiro de Casabella, no sabés lo que vi, esto, bueno, hacé la nota ya que estamos en el cierre. ¿Cómo la titulo? Y no sé qué. Y él tuvo una remembranza, por decirlo así, de la noche de los cuchillos largos en la Alemania nazi. Claro, claro, sí. Dijo, la noche de los cuchillos largos, la noche de los bastones largos. Título espectacular. Un título que quedó para la historia registrado como referente. Y como coincidió con los bastones largos, los palos. Por eso, claro, entre los cuchillos largos, los bastones largos, esta es la noche de los bastones largos, listo. Y quedó para siempre así, ¿no? Primera plana que competía con confirmados, ¿no? En esa época. Bueno, competía es una forma de decir. Las digo, dos eran de Jacobo Timerman. Pero bueno. Que ayudó al golpe contra Ilia. En una tarea de prensa que estaba involucrada la revista Panorama, la prensa, Mariano Grondona, Mariano Montemayor. Amigo, este es otro de los temas que vamos a tratar mañana en la Sociedad Luz. Lo va a desarrollar con fluidez Edith Gallo, que me pidió además expresamente ocuparnos del tema de la campaña de prensa. Mariano reconoció expresamente que había sido redactor del comunicado 150, eso con azules y colorados. Sí. ¿Quién fue? Mariano Grondona lo reconoció expresamente. Mariano Grondona, pero no fue el único. ¿Saben ustedes quién ayudó al comunicado que pone fin a esas absurdas hostilidades? El ejército enfrentado en dos bandos, el mismo ejército, en plena época de paz, enfrentándose los unos... Esto como el bombardeo del 16 de julio. Una locura, algo inexplicable, que yo no entiendo cómo todavía hay gente que dice, no, sí, pero, es decir... no. Bueno, pues estamos en la Argentina. Estas cosas pasan. Las contradicciones existen. Claro. El entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, junto con Mariano Grondona y con, ya me voy a acordar, el sociólogo José Migens, redactan el comunicado 150. Bueno, el jefe del servicio del CIE, el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en ese momento era coronel, y era un tal Marcelo Levingston, que después fue el segundo presidente de facto de la mal llamada Revolución Argentina. Antes de Lanusse. Antes de Lanusse. Duró 9 meses, Lanusse se dio cuenta, lo echó. Estaba en Estados Unidos, lo mandaron a buscar. Sí. Estaba al frente de la Junta Interamericana, el delegado argentino ante la Junta Interamericana de Defensa. Incluso pretendió hacer un simulacro de pseudodemocracia y hacía las reuniones de gabinete, transmitía las reuniones de gabinete por televisión. Sí, no, pero además el tipo empezó un diálogo con ciertos políticos que le dieron el apoyo porque tenía esa aura de nacionalista. Y uno de los que se embretó con eso fue Oscar Allende. Oscar Allende... El bisonte. El bisonte le dio
mucha tela para cortar a Livingston, porque creyó que se terminaba la dictadura y que había una apertura democrática, porque Livingston lo había prometido, y Livingston en rigor de verdad se guardaba la carta en la manga de que iba a profundizar la llamada Revolución Argentina. Acuérdense que Onganía pensaba, a la manera de Franco, una dictadura de 20 años con 3 etapas. La primera etapa era la etapa económica, la etapa después venía social y por último la etapa política, comenzando por la municipalización. Así que ese modelo de Onganía, bueno, no prosperó. Livingston vino con una imagen de, no, bueno, ahora va a ser diferente. Allende compró eso, le cedió a quien había sido, cuando Allende fue gobernador bonaerense, su ministro de Economía y Trabajo, Aldo Ferrer. Aldo Ferrer. Y Aldo Ferrer me contó, yo entre otras responsabilidades fui director de prensa en la Facultad de Económicas y conocí charlas enormes con Aldo Ferrer. El Compre Nacional. El Compre Nacional. O sea, tenían esa mentalidad del pensamiento nacional y eso es lo que cautivó a más de uno. Pero los militares, en fin. Señor locutor, nos quedan 3 minutitos y bueno, usted sabe lo que es el tiempo es tirano. Una frase moderna del año 1940. El tiempo es tirano. Más o menos. Bueno, no, yo digo, hay un documental mañana, un video, ¿no? ¿Cómo se llama? Un corto documental sobre el gobierno de Arturo Illia que yo hice cuando fui subdirector en el Archivo General de la Nación. Qué lindo lugar es. Qué lindo lugar para saber tantas cosas. En 30 segundos te digo algo. Cuando yo asumo, el archivo siempre dependió del Ministerio del Interior, pero tenía un archivo sonoro, fílmico, documental de libros. Bueno, el archivo fotográfico era inmenso. Y un colaborador de planta, ¿no? del archivo me dice, venga, Busquet, usted tiene que ver esto. El edificio estaba antes ahí en Leandro Alem. Claro. Había sido... Leandro Alem decía entre Sarmiento y... Sí. Había sido el Banco Alemán, con lo cual en el sótano tenía todo reja, que sé yo, que era el tesoro del banco. Sí, claro. Ahí, en medio de aguas servidas, detritus, de asquerosidades que ustedes pueden pensar, estaban cajas rotas, inundadas, de la colección completa del diario Crítica y de Noticias Gráficas. Qué bárbaro. Hicimos una conferencia de prensa, yo me guardé todos los diarios, salimos en Clarín, en La Prensa, en La Nación. ¿Y se pudo recuperar eso? Lo empezamos a recuperar. Un laburo de locos. Sí. Yo comencé una tarea de digitalización, que en ese momento era... se escribía todo a mano. Sí, realmente revolucionario. Pero las circunstancias de aquel gobierno frágil de la Alianza hace que Federico Storani sea el ministro del Interior, sea reemplazado. Y fuiste a parar al diablo. Y nos fuimos todos. Pero viene un nuevo interventor. Yo tenía como interventora del archivo a una abogada, Graciela, ¿no? Petkov, creo que era algo así. Graciela Berkov. Venía de Córdoba. Y me dijo, no, hay que resistir acá porque la tarea que estamos haciendo, qué sé yo. A ella la reemplazan por un investigador, un académico de la historia, el profesor Tandetar, que ya falleció. Y cuando yo me entrevisto con Tandetar, le digo, bueno, mire, estamos haciendo esto. Esto es esencial porque estoy hablando del diario Crítica y del diario Noticias Gráficas, 2 diarios que entre los años 20, 30 y 40 gravitaron en lo que hoy es la historia del periodismo argentino. Me mira y me dice, no, pero mi tarea es otra. Yo vengo a relevar todos los documentos coloniales.
Le digo, me parece genial, pero... No es incompatible. Son 100 años para atrás. Desbarató todo. Ah. Desbarató todo, yo me fui. No sé, hoy se mudó felizmente porque no era un lugar para el Archivo General de la Nación. Nosotros luchamos permanentemente por encontrar un lugar. Nos habían dicho en Puerto Madero, ahora que está creciendo y qué sé yo, pero la humedad de Puerto Madero es nociva contra los archivos. Lo bueno sería haberlo puesto en la Biblioteca Nacional. Bueno, era un buen lugar ese. Sí, lo que pasa es que nosotros pensamos en eso. El diseño de Florindo Testa, el diseño arquitectónico, claro. Es limitado. Sí, es limitado. Sí. Es muy limitado. Sí. Y tiene filtraciones de humedad, la estructura es... Ahora se mudó a lo que había sido la cárcel de Caseros. ¿El Archivo General? Ajá. Pero eso es lo que está como está. Yo pasé hace 2 días por la cárcel. No, vos ves el frente. La parte vieja. La parte de atrás se hizo toda nueva y hoy el archivo... Hay algo del gobierno ciudad sobre la parte, digamos, la calle Rondó, creo que no recuerdo exactamente. Ah, bueno, pero ahí está toda la... Sí, puede ser. La estructura del gobierno de la ciudad. Sí. La casa, lo que era el Poder Ejecutivo. Claro. Donde está el jefe de gobierno porteño, está ahí, que es Parque de los Patricios. Claro. Bueno, a ver. Leonardo. Sí. 2 palabras para convocar a la audiencia que mañana quiera ir. Bueno, ojalá. A las 20, en Suárez 1301, barrio de Barracas, donde yo nací. Y la idea es proyectar este video que yo hice cuando estuve en esas responsabilidades en el Archivo General de la Nación. Es un video breve, 20 minutos dura. Hace un raconto muy artesanalmente hecho, un raconto sobre la gestión de Arturo Illia. Y después van a estar, como dije, el vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Diego Barovero, que a su vez es docente universitario y es historiador, y Edith Gallo, que es la historiadora que está al frente de la Biblioteca y Archivo de la Unión Cívica Radical. Ella puntualmente va a tratar el tema de la incidencia de los medios de comunicación en la caída de Illia. Bien. Yo voy a reservarme una breve consideración sobre la noche de los bastones largos y la comparación con lo que hoy tenemos que estar soportando los argentinos. Exactamente. 20 horas, mañana, Suárez 1301, Sociedad Luz. Ahí estaremos, me queda cerca. Ojalá, ahí estaremos. Ojalá, pero que te hayas sentido cómodo. Absolutamente. Porque además... Donde hay una mesa, un par de micrófonos y amigos, es mi vida. Es mi vida. Me gustaría ir un jueves a esa mesa que ustedes tienen, Te vamos a invitar. Cordialmente te vamos a invitar. Bueno. Te vamos a invitar. Cordialmente. Bien. ¿Sabes que la mesa tiene... La creó, entre otros, Pajarito Rogelio García Lupo. La creó con quien yo además trabajé en Radio Belgrano. En los años 60, en el pasado siglo. Y nosotros venimos manteniendo esa regularidad, esa escuela de amigos. Claro. Que nos sentamos para arreglar el mundo y después nos vamos a casa a ver qué desarreglado que está. Sí, después miran Irán, claro. Esto lo que pasa en Rusia. Exactamente. Bueno, un martes más que se nos va. Así es. Cacho, pero un martes más, pero viene el próximo. Siempre hay una esperanza, ¿no? Siempre tiene que ser así. Bueno, señor operador, Joaco, muchas gracias por un martes más. Saludamos a todo el equipo de Pulso Federal y Leonardo, la verdad que fue un gusto haber hablado con vos. Igualmente. Realmente te despido ahora, te despedimos con Cacho, fue un gusto haber hablado con vos. Gracias por la invitación, por favor. supuesto, ¿no? Y a las órdenes para lo que dispongan. Bien, haremos a lo mejor algún evento y lo anunciarás como locutor. ¿O no laburas más? No, sí. Bueno, está bien. Bueno. Sí, mi idea es morirme en un estudio de radio. Espectacular. Pero que sea dentro de muchos años, por favor. Pero no ahora. No ahora. Bueno, se va Pulso Federal hasta el próximo martes. Gracias, Nair. Gracias, Telma. Gracias, Juan. Gracias, Walter. Gracias, Cacho.
Y gracias yo, Daniel Ferro, ¿no? A mí. Gracias. Hasta el próximo martes con Pulso Federal, el pulso del país. Chau, gracias. Buena semana. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo el día, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput.